El paisaje era una cicatriz de la batalla, un páramo de barro endurecido, cráteres superpuestos y restos de alambre de púas enredados. Nuestro pelotón avanzaba con cautela, asegurando el terreno que habíamos tomado al enemigo la noche anterior. La orden era clara: mapear cualquier posición defensiva restante y reportar cualquier equipo abandonado que pudiera ser de utilidad o un peligro. El sargento Keller, un hombre corpulento con una cicatriz que le cruzaba la mejilla, nos guió a través de la desolación. El aire aún olía a humo y a la dulzura metálica de la sangre seca. Fue Franz, siempre el primero en ver algo inusual, quien lo señaló. «Sargento, allí», exclamó, apuntando hacia una elevación de tierra parcialmente derrumbada. Al acercarnos, la forma inconfundible de un tanque de guerra enemigo emergió de entre los escombros. Era uno de esos monstruos blindados Mark IV, ahora inmóvil y silencioso, una carcasa olvidada en el campo de batalla. Estaba parcialmente cubierto de barro y restos, pero su estructura masiva aún imponía respeto. No había signos de un impacto directo que lo hubiera destruido por completo. Parecía simplemente abandonado. El sargento Keller nos hizo señas para que nos acercáramos con precaución. Rodeamos el tanque, inspeccionando su exterior. Las orugas estaban intactas, aunque hundidas en el barro. No había aberturas obvias de disparos penetrantes en su blindaje. Las escotillas estaban cerradas. «¿Dónde está la tripulación?», murmuró el cabo, su voz tensa. «No veo cuerpos alrededor». El silencio del tanque era opresivo, casi antinatural. Era como si se hubiera tragado a sus ocupantes sin dejar rastro. Keller intentó abrir una de las escotillas, haciendo palanca con su fusil, pero estaba atascada. Finalmente, con un fuerte crujido de metal oxidado, logró abrirla lo suficiente como para asomar la cabeza en el interior oscuro y maloliente. «Dentro», ordenó Keller, después de una breve inspección. «Pero tengan cuidado, podría haber trampas». Uno a uno, nos adentramos en el vientre metálico del gigante silencioso. El interior era claustrofóbico, lleno de un hedor a aceite quemado, sudor y miedo. Estaba oscuro, apenas iluminado por la luz que entraba por la escotilla. Los asientos de la tripulación estaban vacíos. No había cuerpos a la vista, solo algunos pertrechos revueltos y cartuchos vacíos esparcidos por el suelo. Fue entonces, mientras inspeccionaba el puesto del comandante, que encontré algo peculiar sobre la mesa de navegación: una bússola de latón, vieja y robusta, pero con la aguja rota y el cristal astillado. Sin embargo, no era el daño lo que llamó mi atención, sino las extrañas marcas grabadas en su superficie. La bússola rota yacía sobre un mapa parcialmente quemado, un vestigio del caos que debió reinar dentro del tanque en sus últimos momentos de actividad. La recogí con cuidado. El latón estaba frío al tacto, grabado con la pátina del tiempo. Y el uso, la aguja, doblada y desencajada, apuntaba sin sentido. Pero eran las marcas inexplicables en la esfera de la brújula lo que realmente me intrigaban. No eran los puntos cardinales estándar, ni las divisiones de grado habituales. En su lugar, había una serie de pequeños riscos, líneas y puntos grabados a mano, algunos formando patrones geométricos simples, otros aparentemente aleatorios. Parecían haber sido hechos con una herramienta afilada, quizás la punta de un cuchillo o un clavo. «¿Qué es eso?», preguntó Franz, asomándose por encima de mi hombro en la penumbra. Le mostré la brújula. «Marcas, alguien las grabó aquí, pero no sé para qué». El sargento Keller se acercó, examinando el objeto. «Extraño, no parecen ser marcas militares estándar. ¿Podría ser algún tipo de código?». El cabo, que era aficionado a los mapas y la navegación, frunció el ceño. «No se parecen a ninguna coordenada que yo conozca. Y la aguja está rota». La brújula no funcionaba. Si la brújula estaba inutilizable, ¿por qué alguien se tomaría la molestia de grabar esas marcas peculiares? ¿En su superficie? ¿Tenían algún significado para la tripulación del tanque? ¿Apuntaban a un lugar, a un objeto, o quizás a una idea? Inspeccionamos el resto del tanque en busca de alguna otra pista que pudiera explicar las marcas. Encontramos algunos objetos personales dispersos, fotografías descoloridas de familias, cartas arrugadas escritas en alemán con una caligrafía ilegible, incluso un pequeño libro de oraciones. Nada parecía estar directamente relacionado con la brújula o las marcas inexplicables. La ausencia de la tripulación seguía siendo un misterio. ¿Habían logrado escapar antes de que el tanque quedara inmovilizado? ¿Habían sido capturados? ¿O algo más siniestro había ocurrido dentro del gigante de acero? La bússola rota,
con sus grabados enigmáticos, se convirtió en el foco de nuestra curiosidad. Era un pequeño secreto guardado dentro de la carcasa olvidada, un indicio de una historia que aún no podíamos comprender. De vuelta en nuestra trinchera, mostramos la brújula al sargento, el oficial de inteligencia de nuestro sector. Era un hombre astuto, con una mente analítica y una paciencia infinita para los detalles. Examinó la brújula con una lupa, anotando los patrones y la disposición de las marcas en un pequeño cuaderno. Interesante, murmuró después de un largo rato en silencio. Las marcas no son aleatorias. Hay una cierta simetría en algunos grupos, y parecen estar orientadas en relación con lo que debieron ser los puntos cardinales originales. El sargento Keller sugirió que quizás la tripulación estaba intentando indicar su posición después de que la brújula se rompiera. Negó con la cabeza. Si quisieran indicar su posición, habrían usado referencias más obvias del terreno. Estas marcas son demasiado abstractas. Después de consultar algunos mapas detallados de la zona, propuso una hipótesis intrigante. Este tanque fue encontrado en un sector que no era un punto de avance directo en la última ofensiva, explicó. Estaba ligeramente desviado de la línea principal de ataque. ¿Y si la tripulación tenía una misión secundaria? ¿Un rumbo secreto? La idea de que el tanque no estuviera simplemente participando en la ofensiva principal abrió nuevas posibilidades. ¿Podrían haber estado buscando algo específico en esa zona? ¿O tratando de alcanzar un punto de encuentro clandestino? Las marcas en la brújula, aunque no eran coordenadas convencionales, podrían ser una forma codificada de indicar una dirección o una serie de puntos a seguir. La aguja rota podría haber sido el motivo para crear estas marcas como una guía alternativa. ¿Y si las marcas apuntan a un depósito oculto? Especuló Franz. ¿O a una ruta de escape secreta? Consideró la idea. Es posible, o quizás estaban tratando de encontrar algo que se había perdido o escondido antes de la batalla. La hipótesis del rumbo secreto nos dio una nueva perspectiva sobre el misterio del tanque abandonado. Ya no era solo un vehículo perdido, podía ser la clave de una operación no oficial, de un plan desconocido que la tripulación había estado siguiendo antes de su desaparición. La bússola quebrada se convirtió en un mapa enigmático hacia una verdad oculta en el laberinto de la guerra. Motivado por la hipótesis del rumbo secreto, el sargento asignó a un pequeño equipo, incluyendo a Keller, Franz y a mí, la tarea de regresar al sector donde se encontró el tanque y tratar de interpretar las marcas de la brújula. En relación con el terreno, llevamos con nosotros mapas detallados y prismáticos, tratando de encontrar alguna correspondencia entre los grabados y las características del paisaje. La zona era un laberinto de trincheras abandonadas, cráteres, llenos de agua y montones de tierra. Pasamos horas recorriendo el área, con la brújula rota como nuestra guía silenciosa. Intentamos alinear las marcas con colinas distantes, ruinas de edificios, incluso la dirección de antiguos caminos que ya no existían. Fue un trabajo frustrante y lleno de conjeturas. Las marcas eran ambiguas, y la devastación de la guerra había alterado el paisaje de forma irreconocible. Sin embargo, después de un día entero de búsqueda, Franz hizo un descubrimiento. «Sargento, miren aquí», exclamó, señalando una pequeña elevación rocosa que apenas sobresalía del terreno. «Esta forma se parece a una de las marcas de la brújula». Al acercarnos, notamos que la forma de la roca, vista desde un ángulo específico, coincidía sorprendentemente con uno de los riscos grabados en la esfera de la brújula. Esto nos dio una nueva esperanza. Tal vez las marcas no eran un código abstracto, sino una representación rudimentaria de puntos de referencia en el terreno. Continuamos nuestra búsqueda, tratando de encontrar otras coincidencias. Después de varias horas más, identificamos dos características más del paisaje que parecían corresponder con las marcas de la brújula: un grupo de árboles quemados con una forma peculiar y una sección de trinchera derrumbada que formaba una curva distintiva. Estos puntos de interés, aunque dispersos y poco obvios, parecían formar una línea, una trayectoria que se extendía desde la posición aproximada donde se encontró el tanque hacia una zona más allá de nuestras líneas, en territorio aún disputado. La bússola quebrada, a través de sus marcas enigmáticas, nos estaba guiando, a través de un rumbo secreto, señalando puntos de interés en un mapa no oficial. La pregunta ahora era, ¿qué se encontraba al final de esa línea? ¿Y por qué la tripulación del tanque se arriesgó a desviarse de la ofensiva principal? ¿Para seguirla? Siguiendo la línea imaginaria, marcada por los puntos de interés que habíamos identificado, nuestro pequeño equipo se adentró en una zona más peligrosa,
donde la presencia de patrullas enemigas era más probable. Nos movíamos con extrema cautela, utilizando la cubierta de los cráteres y la maleza para evitar ser detectados. El último punto marcado por la brújula parecía señalar una pequeña ruina de lo que alguna vez pudo haber sido una casa de campo o una estructura agrícola. Aislada, estaba parcialmente derruida por el fuego de artillería, pero aún conservaba algunos muros en pie. El lugar emanaba una sensación de abandono y desolación, típica de muchas construcciones en la tierra de nadie. Al acercarnos a las ruinas, notamos algo inusual. En el suelo, cerca de lo que parecía haber sido la entrada principal, había una pequeña pila de piedras colocadas de forma deliberada, formando una especie de mojón rudimentario. No parecía ser producto del azar o de la destrucción del lugar. El sargento Keller se inclinó para examinar la pila. «Esto no está aquí por casualidad», murmuró. «Parece una marca. Podría ser una señal, un indicador de que alguien había estado allí recientemente. ¿Era este el final del rumbo secreto marcado por la brújula? ¿Era este el lugar del encuentro al que la tripulación del tanque se dirigía?» Inspeccionamos las ruinas con más detalle. Encontramos algunos restos de equipo militar enemigo, pero nada que explicara la presencia del tanque en esa zona o el significado de la pila de piedras. Sin embargo, al examinar una sección de pared derrumbada, Franz descubrió algo escondido. Entre los ladrillos rotos, una pequeña bolsa de cuero atada con una cuerda fina. Con el corazón latiéndonos con fuerza, abrimos la bolsa. En su interior, encontramos un puñado de monedas de plata no alemanas ni británicas, una fotografía descolorida de una mujer y un niño, y un pequeño rollo de papel atado con una cinta. Al desenrollarlo, revelamos un breve mensaje escrito en un francés rudimentario: «Encuentro al amanecer. La mercancía está lista. Llevar la señal». El lugar del encuentro marcado por la brújula no era un depósito de armas ni una ruta de escape, era un punto de contacto clandestino, probablemente para una operación secreta de algún tipo. La mercancía y la señal sugerían un intercambio o una entrega. ¿Estaba la tripulación del tanque involucrada en algún tipo de mercado negro o en una operación de inteligencia encubierta? El enigma de la bússola quebrada nos había llevado a un misterio mucho más complejo y peligroso de lo que habíamos imaginado. De vuelta en el dugout de inteligencia, el Hauptmann Gruber escuchó nuestro informe con creciente interés y preocupación. El mensaje en francés, las monedas extranjeras y la pila de piedras en las ruinas apuntaban a algo mucho más allá de una simple desviación del frente. Un encuentro clandestino, reflexionó Gruber, su ceño fruncido. ¿Mercancía? ¿Señal? Esto huele a algo turbio. Podría ser contrabando, espionaje, o algo peor. El sargento, tras analizar la ruta marcada por la brújula y la ubicación de las ruinas, señaló algo importante en el mapa. Esta zona está cerca de la línea de demarcación con un sector que, aunque técnicamente enemigo, ha estado relativamente tranquilo últimamente. Hay rumores de que ciertos oficiales de ambos lados han estado involucrados en acuerdos no oficiales. La teoría del complot comenzó a tomar forma. ¿Podría la tripulación del tanque estar involucrada en algún tipo de negocio ilícito con el enemigo? Un intercambio de información, suministros o incluso prisioneros, llevado a cabo en secreto para evitar la detección por parte de sus propios mandos. La bússola quebrada ya no parecía ser una guía desesperada, sino más bien un mapa codificado hacia un punto de encuentro preestablecido. Las marcas eran la clave para un rumbo secreto conocido solo por la tripulación y sus contactos. Las monedas extranjeras, añadió Gruber, podrían ser parte del pago, y la mercancía podría ser cualquier cosa, desde información valiosa hasta equipo militar. La fotografía de la mujer y el niño, encontrada en la bolsa de cuero, añadió una capa personal al misterio. ¿Era un recuerdo de la familia de uno de los implicados? ¿Un motivo para participar en una operación tan arriesgada? La idea de un complot que involucraba a soldados de ambos bandos, operando en las sombras de la guerra, era perturbadora. Sí, era cierto, significaba que la lealtad y la moral en el frente eran mucho más fluidas y complejas de lo que aparentaban. La bússola quebrada nos había conducido a la puerta de un secreto peligroso, uno que podría tener implicaciones mucho mayores para el curso de la guerra. Con la teoría del complot firmemente establecida en la mente de Hauptmann Gruber, se tomó la decisión de tender una emboscada en el lugar del encuentro marcado por la brújula. La idea era averiguar quién acudiría a la cita y cuál era la naturaleza de la mercancía. Bajo la cubierta de la noche, un pequeño grupo de soldados selectos,
liderados por el sargento Keller y supervisados de cerca por Gruber, se dirigió a las ruinas. Nos ocultamos en las sombras, esperando pacientemente la llegada de los misteriosos contactos. La noche era fría y silenciosa, solo interrumpida por el lejano eco de la artillería. La tensión en el aire era palpable. No sabíamos a quién esperar: soldados enemigos, contrabandistas, espías, o una combinación de todos ellos. Alrededor del amanecer, tal como indicaba el mensaje encontrado en la bolsa de cuero, comenzaron a aparecer figuras moviéndose sigilosamente entre las ruinas. Eran dos hombres vestidos con uniformes aliados, acercándose con cautela y mirando a su alrededor. Cuando llegaron cerca de la pila de piedras, Keller dio la señal. Saltamos de nuestros escondites, apuntando nuestros rifles hacia ellos. Los hombres aliados se quedaron paralizados por la sorpresa y el miedo. No ofrecieron resistencia. Al ser registrados, se encontraron en su poder una serie de documentos cifrados y una pequeña caja de metal que contenía lo que parecía ser información de inteligencia sobre nuestras posiciones. La mercancía era, sin duda, valiosa. Al ser interrogados, los hombres confesaron formar parte de una red de intercambio de información que operaba entre las líneas, facilitada por soldados descontentos de ambos bandos que buscaban beneficio personal o que estaban desilusionados con la guerra. La tripulación del tanque abandonado había sido parte de esta red, utilizando la ruta secreta marcada por la bússola quebrada para sus encuentros clandestinos. Su destino final seguía siendo desconocido, pero su participación en el complot ahora era evidente. La emboscada silenciosa había tenido éxito, desvelando una pequeña pieza de la oscura y compleja red de secretos que se tejían bajo la superficie de la guerra. La bússola quebrada, un objeto olvidado en un tanque abandonado, había sido la clave para exponer una traición que se escondía a plena vista en la desolada tierra de nadie. Los hombres capturados en la emboscada proporcionaron información valiosa que condujo al desmantelamiento de una pequeña pero peligrosa red de intercambio de información. Se realizaron arrestos en ambos bandos, exponiendo la corrupción y la desilusión que podían llevar a los soldados a traicionar a sus propios bandos por beneficio personal o ideología. El misterio del destino final de la tripulación del tanque permaneció sin resolver. La teoría más probable era que habían sido descubiertos por sus propios mandos o por miembros rivales de la red, y silenciados para evitar que la operación saliera a la luz. El gigante silencioso se había convertido en su tumba anónima. La bússola quebrada, ahora en manos de la inteligencia militar, se convirtió en un sombrío recordatorio de la fragilidad de la lealtad y los secretos que la guerra podía engendrar. Su rumbo secreto había llevado a la exposición de un complot, pero también había dejado tras de sí el silencio de la traición y la incertidumbre sobre el destino de aquellos que lo habían seguido. Para nuestro pelotón, la experiencia fue aleccionadora. Nos recordó que la guerra no solo se libraba contra un enemigo visible en el frente, sino también contra las fuerzas invisibles de la codicia y la deslealtad que podían corroer las propias filas. El campo de batalla no era solo un lugar de conflicto físico, sino también un escenario donde se representaban dramas de moralidad ambigua y consecuencias fatales. El silencio de la traición resonó en la quietud posterior a la emboscada, un eco perturbador de los secretos que la guerra obligaba a guardar y de los oscuros caminos que algunos hombres elegían recorrer. La bússola quebrada, un humilde instrumento de navegación, había sido la clave para desvelar una pequeña parte de esa verdad oculta, dejando tras de sí más preguntas que respuestas y una profunda sensación de inquietud en el corazón de aquellos que habían descubierto su enigma.